Bueno, buenas tardes. Yo voy a resolver el ejercicio número 3 que se ve aquí, en el que me dice que tengo dos segmentos congruentes, XY y WZ. Me pregunta si es posible construir un par de triángulos, XYU y WZU, que sean congruentes. Entonces, como el punto U es igual, eh, vamos a decir que sí es posible, pero que hay que ponerle además una condición especial, y es que esos dos segmentos sean colineales y que uno de sus extremos sea igual al otro. Entonces, en este caso, yo lo tengo acá ya hecho porque me demoraba mucho, más de 5 minutos, pero bueno. Entonces, digamos, en este caso tengo el punto CA, el segmento CA, congruente con el segmento CD. Así lo hicimos, así lo construimos para que fueran congruentes, ambos miden 3,22. Entonces son colineales además, y lo que dije, el punto extremo es igual. Entonces, ¿qué hago? Trazo la mediatriz del segmento AD. Entonces trazo esa mediatriz. Entonces el ángulo, cojo un punto cualquiera, en este caso un punto B. Entonces el ángulo ACB mide 90 y el DCB mide 90. Ya tenemos lado y ángulo. Y también tenemos lado, porque entonces trazo el segmento BA y trazo el segmento DB. Entonces me queda el triángulo ACB y el triángulo DCB congruentes. ¿Por qué? Porque tenemos las tres condiciones para el postulado de lado, ángulo, lado. Tengo el lado AC congruente con el DC, el ángulo ACB congruente con el DCB y el segmento CB congruente con el segmento CB. Entonces ahí mostramos que sí es posible construir un par de triángulos congruentes a partir de dos segmentos congruentes. No con cualquier segmento de nuevo, pero estábamos mostrando que sí es posible, a pesar de que no sea con todos. Igual en caso de que el U fuera diferente, entonces digamos tenemos un triángulo XYU con un triángulo WZD, por ejemplo. ¿Se puede construir dos triángulos congruentes a partir de dos segmentos congruentes? Nuestra respuesta es sí, y también lo mostramos. Entonces, me voy a quedar con el segmento CA y voy a coger un segmento congruente, que en este caso va a ser el EF. Congruente, ambos miden 3,22. Entonces voy a realizar el mismo procedimiento, que es coger la recta EF, en la que está contenida el segmento EF, buscar un punto G tal que E quede entre G y F y que la distancia de EF sea la misma que la de E a G, o sea que los segmentos sean congruentes. Entonces ya la tracé, 3,22, 3,22. Busco la recta mediatriz del segmento FG y es esta por en la que está, a la que pertenece, en la que está contenida H. Y ya tengo esa mediatriz. Entonces, de nuevo, busco un punto en esa mediatriz tal que el segmento EH sea congruente con el segmento CB. Entonces, el segmento CB mide 2,49 y movimos el punto H, buscamos el punto H que sea congruente, que de tal forma que EH sea congruente con el segmento CB. Y entonces ya de nuevo tenemos lado, ángulo, lado, es decir, trazamos el segmento HF, entonces nos queda el triángulo EHF congruente con el triángulo CBD. De nuevo es congruente por el postulado del lado, ángulo, lado. Entonces tenemos el segmento EF congruente con el segmento CD, ambos miden 3,22. El ángulo FEH, que mide 90, con el ángulo DCB, que también mide 90. Y tenemos el ángulo, el lado, perdón, EH, que mide 2,49, y el CB, que mide 2,49. Entonces tenemos lado, ángulo, lado. Igual aquí, pues por mostrar otra cosita, miramos que el segmento HF
mide 407, el BD 407 y el BA 407, pues porque son congruentes. Gracias.